Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, que usted puede sintonizar la imagen nítida de este canal por todas las plataformas digitales, también para los dominicanos que están en el exterior, por canales dominicanos y en el resto del mundo, en los sistemas de cable grandes del país, también para toda la región norte del país, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Tere Peña, Sí. yo te venía diciendo, porque analizamos aquí, en este espacio, los distintos casos que le interesan a la población. Y cuando yo te decía a ti, y ahora tengo que retractarme después de esta sentencia, yo te decía, en el caso en el que está como principal imputado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, yo decía que las decisiones o sentencias que ya se han tomado con respecto a estas personas que de alguna manera tomaron la iniciativa de ellos declararse culpables y llegar a un juicio, a un proceso penal abreviado, donde ellos, admitiendo su culpabilidad, el juez lo ratificaba, ese acuerdo realizado entre el Ministerio Público y ese imputado, que de alguna manera eso iba a influir en los otros imputados. Y en ese sentido tengo que admitir, y el licenciado Carlos Salcedo de Moca tiene entonces ahora que estarme ripostando, porque él señalaba eso desde siempre, que las decisiones que se tomen, las sentencias con respecto a personas que ellos se hayan autoincriminado, no determinan una culpabilidad. En lógica, este humilde abogado entiende que sí. Sí. Porque si estamos juntos en una situación donde el Ministerio Público se haya preocupado por decir que están blindados los expedientes y que tienen toda la prueba del mundo y que hay que sobreprobar, según dicen ellos mismos, entonces ya con todo ese expediente previo, sin llegar a ningún acuerdo, yo puedo pensar como fiscal que yo voy a conseguir una sentencia de condenación. Y se va a reforzar la acusación. Y al momento en que cualquiera de estos imputados se declara culpable, pues me fortalece más. Decía yo eso. Lo fortalece más. Decía yo eso, pero ahora me doy cuenta que no. Con el caso 13, resulta que, en primer lugar, los jueces no admitieron el acuerdo entre el Ministerio Público, no lo admitieron. Y en segundo lugar, después que estos casos no son admitidos, que no puede existir prueba, que se quedan con lo que el Ministerio Público ha presentado, que supuestamente presenta casos blindados, entonces dicen que no son suficientes las pruebas. Y entonces, mi hermano. Es increíble, mire, la práctica nos dice a nosotros como abogados que aquellos expedientes voluminosos, con muchas páginas, muchos papeles, una carga probatoria a juicio del Ministerio Público fuerte, una gran cantidad de testigos que por eso es que se diluyen en el camino. Porque es difícil escuchar tanta gente o que todos comparezcan juntos a un juicio. Y en materia penal tiene que estar completo de ambos lados para que pueda conocerse un juicio, o al menos que empiece a conocerse. La experiencia me dice que muchos de esos casos no han prosperado en los tribunales, aún teniendo todos los elementos de prueba ahí y los imputados que cometieron el hecho, pero es que se diluye en el camino. Pero Peña, otra razón por la cual yo le pido a mi maestra Miriam Germán que renuncie es la siguiente. Los fiscales, representantes del Ministerio Público, son funcionarios públicos. Sí. Al ser funcionarios públicos, bien pagos, desempeñan una función pública. Y esa función pública es un servicio presentado, servido, entregado a la población con el propósito de satisfacer una de las necesidades fundamentales que tenga la población. Por supuesto. En este caso, control de la paz, persecución de los delitos, mantenimiento de la armonía social, sacar a aquellas personas que violan la ley del entorno social para que no sigan perjudicando. Esa es la función del Ministerio Público. Pero es un servicio público, y ahí entonces voy. Si usted no puede, usted, yo, Pere Peña, José Cerda, no pueden realizar un servicio público, ¿qué es lo que dice la ética que debemos hacer? Renunciar. Decirlo, en primer lugar decirlo, no puedo. Sí.
En primer lugar, decirlo. No puedo. Me han nombrado en este servicio público, en esta función pública, pero para lo que me nombraron yo no he podido dar. Y eso al menos, le da a entender al pueblo que el dinero que se te está pagando a ti para cumplir con esa función pública, tú mañana o pasado podrías decir, bueno, yo lo admití, yo dije que no podía. Aún así tomaron la decisión de mantenerme en el cargo. Pero hay que decirlo. Y en el caso de no poder, que ese es lo que se espera, pero nunca se hace, renuncie. No, y tomar en cuenta otro elemento tan importante como lo que usted acaba de decir. El Ministerio Público, ¿a quién representa en el proceso penal? A la sociedad. Al Estado Dominicano. Y al Estado. Y a la sociedad. Sí, ambos. Pero en la mayoría de los casos es al Estado, porque en el proceso penal usted se da cuenta que el Ministerio Público es un abogado más de una sola parte. De una sola parte. No de la otra. Presenta pruebas a cargo, pero las pruebas a descargo nunca las ha presentado el Ministerio Público en un proceso. Aunque la ley lo manda a ser objetivo, pero no lo es. Ni defiende la violación de derechos fundamentales tampoco. No. Entonces, si usted está ahí para defender, para tutelar los intereses del Estado en el proceso penal, ¿por qué hace un servicio y también pago un flaco servicio, tanto a la sociedad como al Estado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del siglo. Y vamos mal, demasiado mal en esa dirección. Pienso que el pueblo va a quedar con muchas frustraciones. Tenemos un presidente que prácticamente ya encendió los motores de la reelección. Están encendidos los motores. Está haciendo todo lo que tenga que hacer a su alcance en aras de lograr repostularse de nuevo y ganar la repostulación. Y una muestra de todo eso es lo que le damos seguimiento a la política, doctor. Nos damos cuenta que el acontecer diario en nuestro país indica que se va a quedar, porque imagínense que en este momento alcaldes de ciudades grandes, de provincias grandes como Higüey, y otras se están pasando, y será por arte de magia que lo están haciendo. Pero ahora que usted habla de esto, ahí nos saldríamos del tema y lo que quiero terminarlo, pero ese alcalde de esa demarcación tiene una sentencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la justicia? El Ministerio Público Independiente al momento de que hay que también dentro de sus funciones hacer cumplir las sentencias. Así es. Bueno, antes de cambiar el tema, yo quiero hacer una última acotación. Y es la siguiente. El ingeniero Hipólito Mejía ganó la presidencia de la República en el periodo 2000-2004. Sí. Bien. Cuando ganó en el 2000, incluso le ganó al candidato Danilo Medina del PLD. ¿Ok? Resulta que en el 2004 él comienza la campaña electoral porque logró crear una situación, modificar la Constitución y crear las condiciones para una reelección. 2004. En el 2004 él comienza con un nivel de popularidad bien alto y resultó que perdió las elecciones en el 2004. La perdió, sí. Ahí lo quiero dejar, que es el gobierno más reciente antes de Luis Abinader. Y Luis Abinader ahora está en una situación que ellos, los PRMistas, dicen que es bastante alta, tiene mucha aceptación popular y todo lo demás. Te lo dejo ahí. Lamentable esto. Mire, las organizaciones populares del Licey al medio, tenía mucho que no iba a hablar de esto. Los grupos populares también, a nuestro juicio, no queremos hacer un juicio de valor extremo, pero a nuestro juicio parece que se han dejado alienar por el poder político, no de este gobierno. Ya hace aproximadamente 2 o 3 periodos que los grupos populares que llevaban un protagonismo levantando consignas por reivindicaciones sociales en las diferentes poblaciones del Cibao están en bajo perfil. Veo aquí que organizaciones paralizan por 48 horas a Licey al medio. Licey al medio, que cuando se hacían movilizaciones ahí, el que iba para Salcedo, Nagua
y los pueblos del nordeste tenían que abandonar la carretera del Licey e irse por la pista. Si para allá no habían paralizaciones también. Entonces, pienso que todo se ha debilitado en el país, el movimiento popular, todo. Y yo creo que en un Estado de Derecho, donde la única partecita que le corresponde al ciudadano, en el momento que hay necesidades sociales acumuladas, que hay deuda social, que es la protesta, y alguien que lo dirija, una cabeza que lo dirija, parece que esas cabezas ya, no quiero decir que la compraron, están en bajo perfil. Bueno, yo quisiera, a mí me gustaría que ese comentario que acaba de hacer Julio Pérez Peña lo escuchen con mucha atención dentro del gobierno y que ellos reaccionen por todas las razones que estoy expresando, de que hay presidentes, ha habido presidentes del PRD, PRM, que en un momento determinado han estado en una posición beneficiosa, muy auspiciosa para ellos, y terminan perdiendo las elecciones, que es lo que menos quiere un determinado partido y menos el partido en el poder. Pero ¿qué resulta a 3 años del gobierno que en un momento determinado recibió la mayoría de los votos frente a uno que tenía 16 años en el poder? ¿Qué está pasando? Señores, se regó Licey, pero a Licey lo acompañó, que no lo señala la prensa, Navarrete y San Francisco de Macorís. Hubo alteración del orden en San Francisco de Macorís frente a la universidad, ayer lo hubo, en Navarrete lo hubo, y ahora se presenta que las mujeres del Partido de la Liberación Dominicana están anunciando que el próximo jueves van a hacer una marcha en la avenida Las Carreras desde la circunvalación hasta la estatua de la hermana Mirabal ahí frente a la Junta. Quiere decir que se le está yendo de las manos al gobierno controlar las situaciones que con la satisfacción de las necesidades que tuvieran del pueblo lo hubieran tenido complacido. Correcto, correcto. Y tomar en cuenta que se hacen protestas con reivindicaciones justificadas, el alto costo de la vida, la canasta familiar está inalcanzable. Aquí tenemos ya como 3 niveles de la canasta familiar. Hay una que está rondando los más de 40,000 pesos para una clase media alta. Y el pobre que apenas tiene un salario de 10,000 pesos, ¿qué valor tiene esa canasta familiar? O el que tiene 20, son como 3 niveles. Hay quienes apenas pueden comprar los alimentos del mediodía y no comer bien, comprar para mal comer. Pero aquí tenemos un titular que nos trae la prensa de hoy, donde reseña que la inflación bajó un 11% en febrero y entra en contradicción ahí mismo, después de punto y coma, dice que bajan los artículos. Entonces, explíqueme eso. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento sobre ese tema importante que tiene la población, que es el encarecimiento de los bienes de primera necesidad, y volvemos inmediatamente para compartir con ustedes, queridos amigos.